Un saludo para con todos ustedes con mis mejores deseos y en la mejor vibración, en la vibración más alta que se pueda generar. En este momento vengo porque alguien en el último video que saqué por Facebook me hizo unas preguntas y quisiera en este momento responderlas. Primero agradecerle de antemano porque de esa manera se moviliza acá el conocimiento. Entonces me hace tres preguntas muy importantes. Una es, ¿quién me conecta con mi humano luz? Voy a dar esa primera respuesta. Digo, y esa pregunta me remite a mí, a mis inicios, cuando a través de mi conciencia se despierta la conciencia. Eso es lo primero que lo conecta a uno con el humano luz, la conciencia. Entonces uno entra en conciencia y se pregunta todo lo que pasa en el exterior y uno ve todo un caos en el exterior y entonces dice uno, esto es la vida, esta es la vida, este caos y esta situación y esto es lo que me da respuestas. Entonces empieza uno a buscar la respuesta. La conciencia es lo primero que lo conecta a uno con el humano luz y empieza uno a hacer la búsqueda. Entonces mi búsqueda fue a través de la academia, inicialmente en la universidad, luego en el trasegar por diferentes religiones, luego en mis experiencias de vida, en mis lecturas, en mis interacciones conmigo mismo y con los demás, tanto familiares como con la sociedad. Todo eso me lleva a que tuve un aprendizaje. Todos tenemos un aprendizaje en nuestro recorrido de vida y esa conciencia que se va despertando y que va enriqueciéndose en su trasegar es la primera conexión que tengo con mi humano luz. Luego llego a tener una sesión y empiezo a tener un proceso, inicialmente como auxiliar. Entonces, en ese camino puedo comprobar más, ahí hay una conexión mucho más directa con mi luz, desde el trabajo directo, haciendo las descripciones de lo que pasaba en una intervención, entonces mirando cómo era que las entidades, cuáles eran sus dinámicas, cuáles eran sus intervenciones. Lo mismo que con la luz, cómo se manifestaba la luz y cómo hacía toda esa parte solucionativa. Entonces, y los resultados que hubo con los pacientes, me dijo, este es el camino y esta es la conexión y los resultados que hubieron conmigo para conmigo mismo. Entonces, eso fue algo que me dijo, ¿quién es el que te conecta con tu mano luz? ¿Quién es el que me conecta? La conciencia y el sentir, y esa conciencia y sentir activa mi gen luz y me conecta con mi humano luz y empieza a mostrarme, mi humano luz empieza a mostrarme muchas cosas. Entonces hay una activación inicialmente del gen luz, conecta con mi sentir, entonces siento cómo mi humano luz conecta y cómo empieza a trabajar en mí, cómo empieza a hacer todos los procesos de limpieza, de reestructuración. Y cómo puedo conectar con mi humano luz? A través de la calma. Yo tengo que hacer una respiración y si puedo hacer una autohipnosis maravilloso, pero tengo simplemente respirar profundo, estar tranquilo, hacer conexión con mi humano luz, hablar con él para que haga todo lo que se requiera inicialmente a nivel de limpieza y repotencialización para luego poder interactuar con él, ¿cierto? Esa es como una de las primeras partes que uno se realiza y es desde el sentir. Entonces voy a sentir a mi humano luz y una persona que no pueda visualizar qué está haciendo el humano luz dentro de él, a imaginar que es cómo se está moviendo la energía y lo va a sentir a su manera. Va a sentir generalmente una sensación muy agradable en todo su ser cuando hay la conexión y cuando el humano luz empieza a hacer todo lo que uno le pida que haga en uno, porque uno puede decir, necesito que me repotencialices, necesito que me traigas calma y el humano luz lo va a hacer, porque es uno mismo, es su energía trabajando en uno mismo a través de la conciencia y a través del sentir. Entonces el asunto es de respirar, de enfocar la atención hacia el interior de uno mismo, hacer como que los cinco sentidos se fusionen y se hipersensibilicen, porque los cinco sentidos están acostumbrados a las estimulaciones externas, que son muy elementales, y son a través de lo que uno toca, de lo que uno huele, de lo que uno ve, de lo que uno escucha y de lo que uno saborea. Pero allí van a ser otras las dinámicas en la parte energética, que se puedan dar ciertas situaciones
donde puedas sentir algo a nivel corporal en tu ser, pero generalmente es una energía que finalmente te puede traer, es eh, una sensación muy placentera en la parte interna y que a través de tus experiencias y a través de la constancia con que realices esos ejercicios y esa conexión con el humano luz, vas a tener una conexión mayor. Eso también tiene que estar concordar con la forma de vida que tienes, con tus hábitos, con las formas de ver las cosas, con las formas de interrelacionarte para contigo mismo y con los demás, porque este camino lo invita a uno a actuar de otra forma ante la parte individual y ante la parte externa. Y en la medida en que yo haga mi trabajo y mi conexión de manera adecuada, todo en la parte del exterior se va a dar desde la armonía, y vas a sentir paz y vas a sentir tranquilidad, ¿cierto? Conecta con mi humano luz, me conecto yo mismo desde mi actitud, desde llevar unos fundamentos en mi alimentación, en el manejo de mis emociones, en la capacidad que tengo para entrar en un estado de calma, de tranquilidad, por medio de mi respiración, desde mi alimentación, desde el ejercicio, desde la autoobservación. Todo ello me lleva a sentir, todo ello se proporciona mediante el sentir y mediante la reflexión y la autoobservación. Entonces esa es la primera parte y las respuestas que doy alrededor de eso. Hay también una segunda pregunta que hace el Señor allí y dice que si tengo un método, un conocimiento para ello. Claro que sí, hay un conocimiento pues en mi trasegar en la hipnosis interdimensional como auxiliar. Estuve en contacto con lo que estaba haciendo desde la práctica con el terapeuta y en mi práctica como auxiliar eso me complementó y enriqueció mi camino. Y luego me hice preguntas alrededor de que se necesitaba, yo decía, mi enfoque son los pacientes, entonces, y el primer paciente soy yo, entonces yo tengo que tratar y experimentar en mí. Y en la medida en que yo experimente y los métodos que yo esté aplicando sean efectivos, ¿y quién me guía a eso? No solamente me guía a las capacitaciones que he tenido, porque tuve una capacitación con el señor Luis Fernando López, que es un señor que lleva por ahí 30 años con la hipnosis clínica tradicional, que es donde se deriva la hipnosis clínica interdimensional. Entonces el señor durante un año en contacto con él y me entrega todos los conocimientos y todas esas técnicas. Lo anclo. Yo pienso que el anclarlo en ese momento que sale espontáneamente lo hace tan poderoso. Versus decirle, quiero que notes una imaginación de libertad. Ajá, y ahora quiero que lo ancles. Sí, pero... ¿verdad? Pero esos son pinceladas. Ok, por ejemplo, otra pincelada es hacer consciente lo inconsciente. Por ejemplo, ese mismo cliente dice, ala, me siento tan libre. Tu cliente no se está dando cuenta de lo que está diciendo. Entonces yo le digo lo siguiente, una pregunta y casi paro la sesión. Le digo, ¿qué dijiste? Es que, es que me siento tan libre. Le digo, ¿cuándo fue la última vez que dijiste algo así? Y el cliente está, nunca. ¿Cómo se siente decir esto? Inicialmente con la interdimensional a través del todo el trabajo que tuve casi por 4 años y medio, desde auxiliar y observando lo que hacía el terapeuta. Luego en mi experiencia como terapeuta y luego en la capacitación que tuve con el señor Luis Fernando. Porque hago esta capacitación. La primera parte me lo da también la capacitación, porque tuve una capacitación desde mi experiencia con el terapeuta que trabajé. Luego hice un curso con él y luego la experiencia que he tenido en mi recorrido. Y luego dije, bueno, ya tengo la situación que tiene que ver con el trabajo con la interdimensional. Ahora hay una densidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer con esa densidad?
con esa programación que hay en el subconsciente, cómo voy a acceder a ella. Y no solamente yo cómo voy a acceder, sino cómo voy a dar una herramienta a las personas para que después de que corten con la parte energética que los está retroalimentando y con la entidad, puedan tener una familiarización con su mano luz. Entonces ahí es donde entra la capacitación que tengo con la hipnosis clínica tradicional para ir a esas programaciones. Entonces hay situaciones en la parte emocional que se presentan. Todo lo que pasa en la parte del exterior siempre me está mostrando algo que está pasando en mi parte interna. Todo lo que está pasando, ¿cierto? Y que me esté moviendo. Eso tiene que ver conmigo. Así sea que me está mostrando algo que yo tengo en el interior y que no quiero reconocer, como un espejo, o qué me está mostrando ello. Entonces tengo que ir a la parte de acá en el subconsciente y hay un método para ello y es la hipnosis clínica tradicional. Entonces, mediante esa hipnosis puedo ir y hacer un retroceso y mirar en la epigenética, que son porque que son en esa línea de tiempo, desde mi niñez, desde mi nacimiento hasta la adultez, y está la ultragenética que se está tocando en la parte de la hipnosis interdimensional. Entonces yo voy a ver qué es lo que se programó, ya sea en mi niñez con mi familia, porque mi familia también me está programando cuando está intervenida, las instituciones religiosas, todas la institucionalidad aquí en el holograma tiene una programación que te está dando y está adoctrinando y te está metiendo aquí, y eso hay que tratarlo también, porque tengo que saber qué es lo que qué es lo que pasa en el exterior y me mueve a mí, y tengo que acceder a ello. Entonces, teniendo las dos herramientas de saber cómo conecto con mi humano luz, saber que hay métodos, y uno da esos métodos para que las personas lo personalicen, ¿cierto? Que uno está experimentando y está buscando unos métodos y se los entrega a las personas, ellos conformen también su estructura a través de su camino, porque son experiencias diferentes las que hemos tenido. Entonces el camino de la luz, hay unos que lo miran desde arriba, otros desde abajo, desde los laterales, y todos tienen un ángulo de visión, y en ese ángulo de visión están viendo cosas diferentes, cada uno está viendo cosas diferentes, pero que están enriqueciendo el camino de la luz. Entonces aquí no solamente los terapeutas, los auxiliares, sino todas las personas que están recorriendo este camino tienen una voz y un voto para dar, para enseñarnos también, ¿cierto? Porque todos somos. Entonces, a mí que me dice que estoy por un buen camino, me lo dice la comprobación, no solamente de que cuando fui auxiliar hubieron resultados, sino cuando soy terapeuta también hubieron resultados, y no solamente en mí, sino en los demás, y que en este momento puedo hacer el comparativo con el pasado y con el presente. Digo, si esta situación me hubiera pasado hace tantos años, hace 15 años, ¿cuál hubiera sido mi reacción? Me hubiera quebrado, pero ahora no, ahora recibo las situaciones de otra manera, porque en el exterior siguen pasando las mismas situaciones, hay los mismos desafíos y hay las mismas tentaciones hacia afuera, así, en todos los niveles hay un montón de tentaciones, y si yo no soy consciente, puedo pasar ese límite y cuando menos piensa me perdí y ni me doy cuenta. Entonces tengo que estar muy atento a esas situaciones y a estar buscando no solamente que me ocurrió una emoción, voy a controlarla, no solamente tengo que controlarla, y que es controlar mi emoción, reprimirla, decir, no lo voy a hacer, no, sino que no solamente la controlo, sino que voy a buscar por qué está pasando eso en mí, por qué me está moviendo la situación que está la otra persona generando, sea la otra persona que tenga la culpa, pero me está moviendo a mí, entonces yo tengo que buscar a ver qué es lo que me está moviendo del otro, ¿cierto? Para poder ir al origen de esa situación o esa emoción que me está moviendo el otro, para poderla desprogramar mediante la hipnosis clínica tradicional y después mediante la neuroprogramación, programar lo que yo quiero en mi ser. Entonces, cuando yo logro un estado de armonía y me mantengo en paz a pesar de las situaciones que estén dándose en el exterior, digo yo, eso es una comprobación de que es mi humano luz y que estoy con él y que hay una conexión, ¿cierto? Esa es la última pregunta que me dicen, ¿cómo puedo confirmar que esa conexión es verdadera? Entonces, a las personas se les invita también a que encuentren sus métodos, a que uno les da un ejemplo de lo que pueden hacer y que ellos van dándole según las experiencias de vida que hayan tenido,
y siempre teniendo en cuenta que es la armonía la que tenemos que tener inicialmente en la parte interior y que se ve reflejado en la parte externa cuando todo se da en paz, en armonía, en una medida adecuada. Entonces, se les quiere desde siempre, se les agradece mucho de la interacción que tienen para que estos conocimientos se movilicen. Si tienen algo que decir, bienvenido, ya sea a nivel de preguntas o a nivel de aportes que tengan desde el camino y el trasegar que hayan tenido cada uno de ustedes y desde las formas de conectar con su mano luz, desde las formas de hacer sus controles, desde las formas de buscar el origen de todas las situaciones que pasan afuera y que están adentro y que encuentren el origen y cómo hacen para hacer sus estabilizaciones y para ser solucionativos, porque finalmente lo que se está buscando aquí es soluciones, pero soluciones reales, no pañitos de agua tibia, sino buscar los orígenes de todas las cosas para poder tener una situación, una solución real y poder llegar a un estado de armonía y calma y de conexión, ¿cierto? Y de crecer de manera, nuestro enfoque es crecer desde la parte interior y con todo lo energético y las otras cosas que se dan en el exterior son complementarias y la luz sabe nuestras necesidades, ¿cierto? Y siempre nos las va a suplir. Entonces, se les quiere desde el siempre, tienen mucho que decir y mucho que aportar, tanto a nivel de sus preguntas como a nivel de las respuestas que ustedes mismos se den y que compartan con nosotros. Hasta siempre, se les quiere y se les espera.